Esta es la última sesión del seminario El genuino corazón de la tristeza, en donde abordamos la idea de con el sol en la cabeza y la luna en el corazón. El sol en la cabeza es nuestra presencia madura, nuestra presencia compasiva, nuestra habilidad de sanar, aquello que se puede llamar flexibilidad, usado con una palabra que la gran mayoría ni pronunciar saben en español, resiliencia. No dicen resiliencia, pues mejor sí que se silencien porque pues da pena ajena. Que tiene que ver con flexibilidad en términos de poderse reintegrar ante situaciones dolorosas o situaciones complejas. Argumentamos la idea de con la luna en el corazón porque, usando la metáfora, la luna no tiene luz propia y la luna, si algo tiene, es una dependencia en la luminosidad de esa cualidad básica que hemos argumentado del sol, de sanar, de una presencia compasiva y de fundamentalmente tener, como argumentaba Trungpa Rinpoche, esta cordura básica. A esto los budistas le pueden llamar de dos formas. Le pueden llamar Dharmakaya, que es la naturaleza consciente que nos compone, y esa naturaleza consciente no tiene locación, no tiene ubicación, no es de que tengo un problema y voy a ir al hipocampo o voy a ir al estómago o voy a ir a la caja torácica a buscar al self. En realidad, estas 100,000 millones de neuronas, ninguna de ellas funciona como un self. Ninguna de ellas funciona en sus componentes más esenciales como una especie de moléculas que simplemente cumplen funciones como pelotitas de la clase de física de la secundaria, que era el núcleo y las pelotitas flotando, que no hay nada más alejado de la realidad en términos de la estructura de las cosas. Tanto las neuronas como todas las moléculas son energy fields o campos de energía que vibran, y estas vibraciones fundamentales en términos de las neuronas es lo que puede generar aquello llamado consciousness, lo que puede alojar el estar consciente. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno de los aspectos que plantea la psicología budista y le llama chitta es que este estar consciente no tiene una ubicación, pero es un referente muy importante que cuando el embate o el dolor de la existencia ocurre, podemos eventualmente reposar, descansar en un estar consciente de manera simple. Y esto es algo muy importante porque mindfulness tiene una propuesta, cuando es bien comprendido y bien enseñado, tiene una propuesta de hacer que el individuo pueda descansar y reconocer el estar consciente desde chitta, desde consciousness, que no hay una ubicación, y lo pudiéramos cerrar con la frase: cuando todo se derrumbe, lo que siempre queda es el terreno consciente. When everything falls apart, what remains is the conscious ground.
Y eso es un punto muy importante mediante el cual podemos acceder, pero también hay otra cualidad de la mente que dice la psicología budista, no nada más chitta, el aspecto consciente, sino chaita, el aspecto dinámico. Y en este contexto, el aspecto dinámico llamado chaita es lo que podemos llamar esta cualidad desde donde nos autorreflejamos. Es allí donde nace nuestra identidad, donde nace nuestra relación comunicativa con, por ejemplo, nuestras emociones. Es en esos pensamientos si consideramos valer la pena o no, si seremos capaces o no, si somos funcionales o lo contrario. Y en este orden de ideas, el sol en la cabeza representa justamente ese aspecto dinámico, el aspecto dinámico de esta condición natural, como dice el Dalai Lama, de que todos los seres sensibles están buscando ser felices. Y aunque pueda parecer una afirmación relativamente ingenua, porque no es ser felices como brincar por el prado aventando flores o ser un bobo ingenuo, sino de lo que se trata es que en todo momento la mente, desde el sol en la cabeza, está tratando de hacer sentido. Y algo que hemos hablado en términos del genuino corazón de la tristeza es cómo a partir de el dolor, cómo a partir de nuestra desconexión o nuestra disociación comenzamos a sintomatizar formas de enfermedad, autodestrucción, tema que vamos a tocar en trascender la autoagresión. Y recuerdan esta triple fase: trauma, disociación-desconexión, segunda. 3, síntoma. ¿Síntoma de qué? O personificación de qué? De esa desconexión. ¿Por qué vino la desconexión? Porque hubo dolor. ¿Por qué hubo dolor? Buena pregunta. Hubo dolor por el hecho que no pudimos gestionar, llamémoslo usando las mismas dos metáforas, no pudimos gestionar el sol en la cabeza y la luna en el corazón desde la posibilidad de despertar, desde la posibilidad de comprender nuestra naturaleza, comprender nuestro sentido, comprender nuestra identidad. Aquí podemos poner muchas palabras: esencia, naturaleza, expresión, sentido. ¿Por qué? Porque piensen que cuando nacemos no contamos con ningún apoyo. Y este no contar con ningún apoyo no se refiere a yo te apoyo y te voy a dar leche materna. No, no es yo te apoyo y te voy a cambiar
los pañales o limpiar el trasero. No es ese nivel de apoyo que ya argumentamos con cierto detenimiento respecto a la dependencia humana. Me refiero a que el ser humano en particular nace sin la posibilidad de mirarse a sí mismo. Y es algo sumamente interesante, pero el mirarse a sí mismo requiere de la luna y requiere del sol. Requiere de la luna porque la luna, recuerdan, es sumamente dependiente. La luna requiere del brillo del sol. La luna, en estricto sentido metafórico, se mueve, es decir, gira alrededor del sol, gira sobre el eje giratorio de la Tierra, es decir, están girando tanto Tierra como Luna sobre sus ejes y al mismo tiempo está en movimiento. Pero esta dependencia que podemos llamar el aspecto consciente de la mente, no confundir, y no es de una crítica ni mucho menos, el consciente desde la psicología occidental, muy respetable, pero no, aquí por eso siempre titubeo en poner consciente, porque siempre prefiero poner el aspecto del awareness, el aspecto del estar consciente, más que del consciente, inconsciente, etc. Entonces, este es el aspecto del awareness que necesita ser alumbrado por el sol. Y esto es muy interesante, quienes hayan estudiado psicología budista. Mientras que está el aspecto de awareness, el aspecto chaita o dinámico, recuerdan que dijimos dinámico, el aspecto de ese brillo es lo que va a fecundar nuestro estar consciente. En otras palabras, para que la luna pueda saber de su existencia, necesita la luz del sol. Ya lo argumentamos. Cuando nacemos con simplemente la habilidad de estar conscientes, necesitamos de lo dinámico, necesitamos de esa presencia cálida, de esa presencia abrazadora, de esa presencia contenedora en un sentido de contener, para que podamos nacer en lo dinámico. Y en lo dinámico pudiéramos argumentar, en este caso es fundamentalmente, ya su propio nombre lo indica, lo dinámico es impermanente. ¿Qué aspecto dinámico no cambia? Entonces ya no sería dinámico, sería estático. Entonces lo dinámico por naturaleza cambia. Y este es el proceso natural de nuestra propia salud mental básica. Es la propuesta del budismo que podemos tener este aspecto consciente, este aspecto del cual dependemos de un referente fundamental y básico. Pero aquí, como ya discutimos, somos infantes y como tal tenemos una natural, preestablecida dependencia a lo externo. Y esta dependencia a lo externo es que nacemos sin tener una estricta noción emocional y cultural, emocional, psicológica, de qué fundamentalmente somos.
quiero poner muy en claro la palabra que. Porque la palabra que significa lo que ya pusimos acá. ¿Cuál es nuestra esencia, naturaleza? ¿Cuál es nuestra expresión? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Qué lugar ocupamos? ¿Verdad? Podríamos poner lugar desde una perspectiva de sentido. Sin embargo, y aquí hay una sutileza muy importante de la psicología budista, nacemos con la luna que se siente quién. Traducción. Nacemos con un sentido de awareness, no importa qué hagamos o dejemos de hacer. Esa es la cualidad de Chitta. La luna, con todo y lo dependiente del sol que sea, la luna está allí. Y la luna que está allí, que pensemos sin el sol estaría oscura, tiene una sensación, por llamarlo de una forma, de sí misma, tiene awareness, está consciente, pero no tiene la habilidad de estar consciente de algo. Es decir, tiene la habilidad de estar consciente, pero todavía no está consciente de algo en particular. ¿Por qué es importante esto? Este quién, y de hecho en castellano lo pondríamos con este quién que pongo entre comillas, este quién es quien sentimos ser. Este quién es básicamente, de acuerdo a la psicología budista, una sensación particular de sentirnos nosotros. Es más, en un sueño podemos tener el sueño más gozoso, más alentador, más eufórico, y ahí hay un me sentí muy bien. Puedes tener la peor pesadilla y ahí puedes decir me sentí fatal. Esta luna es el que dice me sentí, puntos suspensivos. Muy bien o fatal viene del sol en la cabeza. Tomen en cuenta que el sol puede tener nubarrones. El sol puede ser bloqueado por una montaña, por lo menos desde la perspectiva humana, claro está. Pero en estricto sentido, el sol es lo que nos da esta experiencia de sentirnos de cierta forma. Y si bien esto de que estamos conscientes es nuestra mayor ventaja, la habilidad de sanar, ya dijimos, la habilidad de reflexionar, la habilidad de resignificar, también tiene la habilidad de destruirse. En otras palabras, es como si argumentáramos necesitamos el sol, claro está, no habría vida, pero imagínense que están en el desierto sin protección y que por otro lado, si gustas pasarle unas pastillitas, por favor, igual te hacen bien. Gracias. Gracias, Silvia. Estás en el desierto sin protección, sin cantimplora, sin ropa adecuada, o pensemos, no tienes ropa, vas a morir en unas cuantas horas. Piensen en una temperatura de 50, 60 grados. ¿De acuerdo? Y sin embargo, si no hubiera sol, no habría vida.
es esta misma paradoja que argumentamos en términos de, en alguna película, esta película que se llama As Good as It Gets, Mejor Imposible, creo que así lo traducen, con Jack Nicholson y esta actriz muy buena, Helen Hunt. Gracias. Ella, bueno, el papel que ella actúa, dice, ¿quién necesita estos pensamientos? Podríamos decir, ¿quién necesita el sol? Todos. ¿Quién necesita los pensamientos? Todos. Pero los pensamientos te pueden llevar a la autoagresión, al suicidio, a las enfermedades autoinmunes. Te puede llevar a la destructividad, como ya establecimos, como ya expusimos la semana pasada. Así que en este sentido, vamos a volver a la idea del trauma, a la idea del dolor. El dolor es una genuina condición del sol que, aunque en realidad no se mueva en estricto sentido, de hecho el sol se mueve también, está desplazándose a partir de la gran explosión cósmica del Big Bang, pero la galaxia y el universo siguen en expansión, pero argumentemos que desde la perspectiva de la Tierra-Luna no se mueve. No se mueve, sin embargo, puede ser oscurecido el sol. El sol, desde la perspectiva de la Tierra, puede tener eclipses, ¿verdad? Puede ponerse la luna enfrente, o en ocasiones puede ponerse la Tierra enfrente y tapa la luna. Puede haber lluvia solar, puede haber toda clase de fenómenos, pero en un cielo británico puede haber algo tan simple como nubes que de pronto el sol solo sea un mito gran parte del año. Ahí están las nubes grises y están todo el tiempo ahí chispeando, como se dice en México, lloviznando. Bueno. Y esto es lo que le pasa a nuestro awareness. Cuando experimentamos dolor, les preguntaría, ¿quién experimenta dolor, la luna o el sol? La luna. ¿Por qué? Porque es el aspecto consciente. La luna es aquello que está consciente. La luna es nuestro día a día, es nuestra infancia, adolescencia, o vamos a decir incluso nuestra lactancia, si les gusta, nuestros meses en el vientre materno, es nuestra madurez, ¿verdad? Es nuestra existencia. Así que cuando el sol tiene estos o estas obstrucciones o estas vicisitudes, no es de que nuestro quién, nuestra sensación del self, se ve sumamente alterado. Y es aquí donde vemos algo que repetí o mencioné porque preguntaron en psicología, en Tantra, diplomado de Tantra esta mañana, esta idea de buscarte en los ojos de otros. Las personas que se buscan en otros. Lo que están buscando es el reflejo de otros. Un niño cuando nace está buscando la fecundación existencial amorosa.
Cuando me refiero a una fecundación existencial, me refiero a una presencia amorosa, ya lo hemos argumentado. Me refiero a algo que se dice en psicología, ver con ojos de amor, algo que se dice en psicología lacaniana, designar al ser humano como tal. Uno es designado, dado un lugar, dado un nombre, dada una identidad, y no nada más es la identidad de te vas a llamar como tu abuela o vas a ser arquitecta o doctor o ingeniero o una buena madre, que fuere, un buen padre, ¿verdad? Sino también, no nada más es lo explícito en el lenguaje, sino lo implícito. Es decir, lo que se dice cuando no se dice algo. Eso lo hemos hablado en psicología. Entonces, es en ese sentido que la luna es sombreada de manera distinta, es designada de forma distinta con base en su referente. Así que el budismo argumentaría lo siguiente: de la misma manera que tenemos la habilidad de autodestruirnos o de ser tan dependientes que otros nos puedan destruir, también tenemos la habilidad de sanarnos. Tenemos la habilidad de buscar y explorar elementos de reconstrucción, de estabilidad, que en la biología se le llama homeostasis, que en física incluso también existe ese término, que es finalmente llegar al equilibrio, no importa si se encuentra en un sistema aparentemente caótico. Bueno, a esto la tradición budista le llama causa-efecto, conocido como karma y mal interpretado como destino. Todo tiene una ley causal. Bueno, cierro esta idea y voy a entonces regresar a este punto a este esquema que pensaba no lo iba a poner de nuevo, pero sí es importante. Dukkha, como dolor, como sufrimiento, en términos psicológicos, trauma, y que ocurre en términos de estar conscientes, sin embargo, no ser designado, no ser sancionado con, y cuando se dice sanción no significa castigo, que significa ser afirmado por una conexión funcional. Esto es muy importante. Imagínense que en un orden natural de las cosas, los rayos del sol deben de pegar en la luna, pero no pegan en la luna correctamente. Por alguna razón, es una metáfora al final del día. No llegan adecuadamente, y estos rayos de sol que son necesarios para construir nuestra identidad con base en los rayos del sol del otro, aquí pondríamos Y para el yo y pondríamos la O para el otro, no lo construimos adecuadamente. De tal manera que, como ya argumentamos, el yo y el otro es en realidad el yo. Porque el otro es quien va a, en términos cognitivos, psicológicos, humanos, el otro nos va a reflejar quién somos. Bueno, un psicoanalista
francés llamado Jacques Lacan daba la metáfora del niño mirándose en el espejo. No, en realidad el niño no se ve en el espejo. En realidad, quien hace ver al niño en el espejo es el adulto maduro y responsable. ¿Y de quién es esa naricita? Mía. ¿Y de quién es esa orejita? Mía. Pero no nada más es un juego de quién. ¿Y quién es ese imbécil enfrente? Yo. ¿Y quién es un asqueroso? Yo. ¿Y quién es un maldito dolor de cabeza? Yo. Es decir, Y, yo o otro, porque el otro me está designando. Y todas estas técnicas de educación, como hemos argumentado, dale a tus niños el tiempo fuera. No hay mayor estupidez que esa. Porque les estás enseñando a que sus emociones no cuentan y que tienen que suprimirlas para ser aceptados. O el psicólogo o las terapeutas, mire paciente, no quiero que vuelva a actuar así, así no lo voy a atender. ¿De quién es el problema? ¿Del paciente o del terapeuta? Del terapeuta. Porque el terapeuta están apretando botones que no puede reconocer. Lo que se necesita es una conversación o audición, si es que es escuchar, empático, compasivo, un diálogo compasivo para que la persona pueda establecer un diálogo nuevo con el yo y el otro, que es el yo. Así que no es el niño en el espejo. Un ejemplo, ¿qué te está diciendo tu padre o tu madre o quien es responsable de ti cuando eres pequeño, cuando dices, no te soporto cuando estás llorando? Lo que le estás diciendo es que ellos como personas no cuentan, que el otro es quien es más importante y el yo no es relevante. Así que, ¿qué aprende este niño? Aprende a suprimir sus sentimientos, aprende a entender que no hay un límite. ¿Por qué? Porque el otro es mucho más importante. Así que cuando ves a la gente, saltémonos al síntoma. ¿Recuerdan la respuesta adaptativa de la disociación o desconexión? Vamos a usar una palabra más simple. ¿Recuerdan? ¿Qué es desconexión? Creas una desconexión con los rayos del sol. No te soporto, hazme otro berrinche y ya sabes lo que significa, vas a estar en reflexión. ¿Qué ha hecho la cultura cristiana desde su origen? Golpear niños. Las culturas golpean niños. Esto que Dios golpea, esta idea cultural de sometimiento y no la filialidad necesaria china del padre al hijo, el hermano menor, el hermano mayor, etcétera, que también confucianamente es cuestionable, pero en términos de un sometimiento y de romper la voluntad del niño. Sin que tengan que decirlo, alce la mano quien en su familia haya visto esto en tíos, padres, abuelos, bisabuelos. Alce la mano. Prácticamente todos. Prácticamente todos. Break the will. Rompe la estructura, el deseo, la naturaleza, porque esa es la educación. ¿Y qué significa esto?
que vas a romper la posibilidad de ese niño de autosanar, vas a hacer un individuo desconectado a sí mismo. ¿Y qué pasa cuando encuentras a un niño que emocional, neurológica, fisiológicamente no vale? Le has roto su imagen. ¿Y por qué le rompes la imagen? Porque nadie nos podemos ver a nosotros mismos por nosotros mismos. La condición humana, y eso lo argumentamos en el seminario anterior, la condición humana es aquella que sanciona al ser humano, es decir, lo fecunda, lo muestra como, lo que le da forma a la identidad. ¿Qué le da forma a la identidad emocional del niño? Su entorno. Las emociones, ¿a qué le dan forma? A su fisiología, como décadas más tarde, como las publicaciones de psiquiatría infantil de Harvard dicen que cuando ocurre esta desconexión por un trauma en la infancia temprana, y podemos hablar de vientre materno, un niño no deseado, apenas nace, se le deja llorando, se le deja solo, percibe el estrés, percibe la frustración de los padres, percibe peligro. ¿Y qué es eso? Es la mejor forma de hacer a un niño alguien completamente desestructurado de su yo, porque el yo es Y de yo y O del otro. En otras palabras, los rayos del sol de su comunicación o de su conexión se han roto y justamente surge esta desconexión. ¿Qué síntomas argumentamos en términos de una desconexión? No nada más en términos de trastornos de enfermedad. Y también hablamos de abusos sexuales y hemos hablado de epigenética o incluso la posibilidad de transmitir un trauma en más de 3 generaciones. Hay estudios donde el abuelo rata o ratón no conoce a sus nietos y fue traumatizado. Los nietos van a exponer ese traumatismo, ese miedo en particular. ¿Por qué? Porque no es genético en estricto sentido, es del sistema nervioso, es de las neuronas que componen o se conectan con los órganos de los mamíferos. Así que puede uno tener a una persona traumatizada y ver esos mismos traumas 3 generaciones después. Esto en términos de estudios, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la construcción traumatizada de un individuo, si no se resuelve, va a continuar. ¿Por qué? Bueno, voy a decir una frase y hoy la profundizamos también en Tantra. ¿Han escuchado sobre el hecho que los hijos nacen? Voy a replantearlo. Nada determina más el destino de un hijo que los deseos frustrados de sus padres. ¿Qué significaría esto? Porque el lenguaje no explícito, sino el implícito, es lo que más absorben los hijos. Y como dice Hellinger, si hay un amor incondicional, no es de padres a hijos, es de hijos a padres. Pero no es porque sea, bueno, sí es amor, pero es amor desde aquello que llaman los psicólogos attachment, que se puede llamar apego, o connection, o también le puedes llamar love. Pero no estamos hablando de love por sí mismo, estamos hablando de la conexión entre Y y O. Porque en el espejo, lo que tú vas a hacer es lo que el otro va a sancionar o va a mostrar de ti. Por eso
vamos a ponerlo en un entorno o en una situación adecuada. Cuando hay amor, cuando hay contención, cuando hay una presencia madura, ¿qué tiene este individuo? Conexión. Y cuando hay esa conexión consigo mismo, van a ser en un entorno donde cree que hay una esperanza en el mundo, donde sabe que hay dificultades, pero que puede encararlas, donde sabe que puede haber conflictos, pero siempre va a confiar en un respaldo que cuando diga yo, va a hacer conexión con todo lo que el otro en un momento de completa dependencia le transmitió, le estructuró. ¿Vamos bien allí? Bueno, así que cuando no se tiene esta conexión, ¿qué hace la persona? Se desconecta. Esta desconexión es emocional. Y es por esta razón que no importa cuánto puedas o seas capaz de compensar en el mundo externo con millones de dólares en tus cuentas, con fama y reputación, con doctorados, en todo momento hay un momento de desconexión emocional que te abruma, porque puedes tener tus 2 doctorados y te hicieron sentir tonto. Puedes tener $1,000,000 y mostrárselos o embarrárselos a la gente, digo, por decir pueden ser 100,000,000,000 o lo que tú gustes, ¿verdad? Porque de alguna manera ese amasar te hace sentir seguro por lo profundamente inseguro que profundamente o interiormente te sientes. O aceptar una relación de dependencia emocional patológica. ¿Por qué? Porque tú aprendiste a que las relaciones eran de transgresión de límites. Faltas de respeto, violencia física, violencia de muchas índoles. ¿Por qué? Porque tú aprendiste a que tienes que aceptar ese atropello para que haya ese yo. Entonces, ese yo dividido, como decía Laing, ese yo destruido, es lo que aprendes a hacer. Pero eso es desde un lenguaje implícito. Es un lenguaje emocional, es el lenguaje de tus neuronas y de todo tu cuerpo, tu sistema inmunológico, tu sistema endocrino, tu sistema cardiovascular, todos tus sistemas, todas tus glándulas, todos tus químicos. Y es por eso que de pronto reuniones familiares pueden dispararte cosas que no esperabas. No porque sea Navidad, no porque sea fin de año, sino porque independientemente de tus doctorados que vas a presumir en Navidad, de tu nuevo negocio que eres un éxito, independientemente de lo buena que te hayas puesto en el gimnasio durante ese año, las dinámicas emocionales se activan y uno entra en estados no conscientes, como a veces de violencia, exceso de consumo de alcohol, o reclamos muy fuertes, o depresión muy fuerte. ¿Por qué? Porque uno desconecta, uno se remonta a su desconexión. ¿Y por qué se desconectó? Porque hubo un dolor muy grande y uno no lo sabe manejar. Ahora ya sabemos cuáles son los síntomas de la desconexión. ¿Cuáles son los síntomas? Una respuesta adaptativa. ¿Cuál es una respuesta adaptativa? Una forma, ya lo habíamos hablado, adicciones, codependencia, o puedes volverte un materialista, o puedes volverte un sociópata,
o puedes volverte... en realidad es una forma de codependencia si es que no tienes un proceso. Incluso te puedes volver un terapeuta o un gurú, porque como terapeuta tú tratas de arreglarle la vida a otros. Pero si no le arreglas la vida a otros, te frustras, porque tienes que arreglarle la vida a otros. Pero el otro no lo entiende y tú lo tratas de forzar a que entienda que tiene que arreglarse. Tú lo tienes que arreglar, porque tu misión en la vida es arreglar los problemas de otros, porque no has podido arreglar los propios. Entonces, cuando no hay un proceso, no estoy diciendo que sea la única razón para ser terapeuta o maestro, pero si no hay un proceso, uno va a estar tropezándose con las mismas proyecciones. Bueno, ¿qué hemos hecho en términos del genuino corazón de la tristeza? Primero que nada, el aprender a morar. Hemos discutido que tenemos que aprender a mirar nuestro dolor tal y cual es. Tenemos que acompañarnos en nuestro dolor. ¿Y por qué? Porque si no, vuelves a caerte con la misma piedra. Esto es, ¿qué le pasa a un adicto? Siente una erupción de tensión, lo que llaman estresores, ¿y qué hace? Dice, ahorita vengo. ¿Qué pasa con una persona violenta? Sube la tensión y dispara su tensión. ¿Qué pasa con un abusador sexual? ¿Qué pasa con un ludópata, taur apostador? ¿Qué pasa con un alcohólico, cocainómano? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que al encontrarse ante la posibilidad de estar en Tuca, se desconecta y se pone a matar gente, o a abusar de menores, o a apostar su vida en un juego, o a poner su vida en riesgo al límite, o otras ideas. Bueno, ¿por qué? Porque este dolor, su respuesta adaptativa es desconectarse. ¿Y qué es la respuesta adaptativa? Huir de tu dolor. ¿Cómo huyes de tu dolor? Bebiéndolo. ¿Cómo huyes de tu dolor? Apostándolo, inhalándolo, golpeándolo, estudiándolo, trabajándolo. Workaholic, trabajólico. O peleándolo, violentólico. O enfermándote. Inmediatamente empiezas con trastornos, pero en el instante, dolores de huesos. Empiezas otra vez con artritis juvenil. Empiezas inmediatamente con esclerosis. Tu sistema inmunológico empieza a valerle gorro deshacerse de las células cancerígenas que todos producimos todos los días, todos. Así que próstata o mama o riñón o sangre o trastornos endocrinos. ¿Y qué es lo que primero? Lo primero que dan son cosas para apagar los síntomas, para acabar con la enfermedad. Y aquí hay un punto muy importante. Les preguntaría, como esta reflexión, que
Estaba buscando, les voy a dar el título del libro. Bueno, ¿qué es lo que primero se hace? Es tratar de decir, mira, tu problema de hormonal, tu problema de alcoholismo es una enfermedad. Eres hipertenso, eres hipotiroidal, eres una persona alcohólica. Buenas tardes, soy fulano y soy un enfermo. Te designas, es lo que buscamos, encontrarle identidad, lo cual pudiera ser benéfico, pero no es la respuesta, porque no vas hacia una elaboración mucho más profunda de lo que está ocurriendo. Entonces vives y te mueres como alcohólico, es como estar en la superficie tratando de flotar, con una sola mano, por supuesto, porque ya te rompieron las otras manos y otro pie, porque ya te describieron sintomáticamente como enfermo. No es que esté mal, pero no es un método exhaustivamente investigado para ser demostrado como exitoso. A quien le funciona es un éxito, pero hay muchísimos casos de no funcionamiento. De hecho, los pocos estudios internacionales que se han hecho sobre la efectividad de AA y NA son muy poco alentadores. Obviamente que a quien le funciona está jubiloso. Pregunta. El alcohólico, drogadicto, trabajólico, es alguien que sea un imbécil, un T por 8, un junkie. ¿Por qué lo hace? Ansiedad, pero ¿qué hay detrás de la ansiedad? ¿Ganas de huir de qué? Del dolor. Es básicamente eso. En otras palabras, es básicamente no tolerar el quien, la luna en el corazón, no tolera pasarla, sufrirla, no tolera su dolor. ¿Por qué? Porque eso le causa mayor ansiedad y su respuesta adaptativa es huir. Como estas personas también que de pronto, como denuncia Bauman, no se pueden establecer en una sola relación. ¿Por qué? Porque se están buscando en los ojos de otros. Y eso no está mal, pero están buscando en todos los ojos de otros. ¿Y qué es lo que pasa? Es que somos aquí púdicos, prudish o es criticable. No, no es criticable. El asunto es que sigues huyendo, sigues estando en una situación de huida del dolor, no establecerte en una identidad. Por eso constantemente tienes miedo a que te defrauden y mejor tú defraudas antes. Tienes miedo a que los demás digan, no vales la pena. Mira, trabajé 16 horas ayer en la oficina, ¿lo puedes creer? ¿Qué haríamos sin ti? Estuve en la maternidad con mis hijos y lactaron hasta los 14. ¡Qué mamá eres! Ya no dije nada más, ¿no? ¡Qué buena mamá! Bien acentuado. Bueno. ¿Por qué? Porque no toleramos ese profundo dolor. Y en este contexto, ¿qué meditaciones hemos hecho? Una, la primera del seminario es, en esta meditación imaginaria, mirarte a ti en el presente y comenzar a convertirte en una presencia amorosa tú mismo. Te miras a ti, te observas. En el presente es todo lo que eres, es todo lo que está, es quién eres.
Luego, en la segunda meditación, fuimos al pasado. Te veías en una situación, en esta línea, recuerdan, imaginaria del tiempo, te imaginabas en una situación sumamente traumatizante, un periodo de tiempo, no es un solo evento necesariamente, que pudo haber sido tan doloroso que eso te llevó a una necesaria desconexión. ¿De qué? De Y y de O. Y lo observabas. ¿Qué hacías? Eras una presencia de ti mismo madura, amorosa y compasiva. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma idea. Cuando tú estabas desesperado, no contabas con esa presencia. No podías defenderte, no podías huir, no podías pedir ayuda. Así que te desconectaste. Y esa desconexión es o fue necesaria, pero con costos muy altos. ¿Qué costos tan altos que a partir de la desconexión tu respuesta adaptativa fue huir del dolor? Ya dijeron, ¿qué pasa cuando trabajas 16 horas y buscas un elogio? Te sientes bien. Después, ¿cómo te sientes mientras estás el high de la heroína o la cocaína o la anfetamina? Te sientes bien. Cuando estás apostando las escrituras, bueno, doble o nada, o en una nueva conquista en Tinder, o poniéndote de trapo de una relación absolutamente muerta ya de años, queriendo sacar de alguna manera algo, pero ya ni uñas tienes, pues ya ni rascar se puede. ¿Qué buscas? Pregúntense. Se los pregunto, ¿qué buscan esas personas? Es muy simple, aliviar el dolor. Es una respuesta entendible, pero es una respuesta de costos muy altos. Nada más preguntárselos a los adictos. ¿Algún trabajólico de pronto alcanzó el nirvana? No. ¿Se siente bien consigo? No. Por eso lo impulsa a trabajar otras 16 horas al otro día. Al alcohólico pasó el mejor momento de su vida y vio a la verdad absoluta después de tomarse una botella de Black Label, ¿no? Después de una escapada sexual de una bacanal, ¿encontró su verdadera esencia? No. ¿Pero qué hizo? Trató de huir de su dolor. Vamos a hacer un zoom in, vamos a traer la lupa y enfocarnos en quién te acompaña en tus momentos de escape. ¿Qué pasa después de haber bebido una semana? ¿Cómo se siente esa persona? Peor que antes. Después del subidón de la cocaína, después de trabajar hasta absolutamente exprimirse. Si algo lo puede a esta persona destruir es el no reconocimiento. Por eso, más gimnasio, más complementos, más elogios, más trabajo, más alcohol. Pero en este encuadre, veamos a estas personas. ¿Por qué en esta respuesta adaptativa que recuerdan pusimos todas las opciones, desde autoagresión, adicción,
dependencias emocionales patológicas, porque hay dependencias emocionales sanas. Estas personas, ¿qué los llevó a estos escapes? Un trauma. ¿Y de dónde viene ese trauma? De su infancia. Y ese trauma tan grande es algo que naturalmente los desconecta, como mencionaba el caso de este importante doctor que abusó sexualmente de su nieta. Una eminencia absoluta, con un nivel de inteligencia, pues, envidiable. ¿Quién es? ¿El Dr. Jekyll o Mr. Hyde? ¿Quién es? ¿Cómo una persona así puede desconectarse? Es que justamente es una desconexión donde toda su identidad sube la tensión, se desconecta, trata de huir del sufrimiento. ¿Y cómo huye del sufrimiento? A través de ese escape. ¿Y qué pasa después de cometer atrocidades? ¿Hacia sí o hacia otros? Créanme, no se sienten bien. ¿Por qué? Porque llega un momento en que se percatan, pero este sentirse mal, ¿qué es lo que hace? Profundizar su dolor. ¿O alguien ha dejado de consumir cocaína consumiendo cocaína disponible? No. ¿O con más alcohol? No. ¿O con más heroína? No. ¿O un trabajólico con más trabajo se curó? No. ¿O un individuo con trastornos de relaciones encontró a la pareja perfecta, entonces ya está curado? No. ¿Con qué se curan? ¿Con una nueva dosis? Así que haciendo este zoom in o este acercamiento, lo que hace la cocaína, el trabajo, las apuestas, el sexo, todo lo de lo que tratamos de huir es básicamente huir de ese trauma. Pero ¿por qué ocurrió ese trauma? Vuelvo a preguntarles. ¿Por qué ocurrió? No, porque no había nadie que te contuviera. Sí, pero no. O la ausencia del otro, porque no había nadie. Y si estaba ese alguien, te hizo añicos. En otras palabras, tu quién está desmoronado. Tu dependencia emocional natural que todos tenemos y debemos tener de una forma sana está destruida. Así que volvemos a la idea. Meditamos en el presente y nos observamos. Luego fuimos al pasado y nos observamos en situaciones difíciles. Y luego viajamos hacia un día después de nuestra muerte. ¿Y qué sucedió? Nos acompañamos. ¿Qué es ese acompañarte? Ese acompañarte se llama con la luna en el corazón y con el sol en la cabeza. ¿Por qué? Porque este dolor ocurrió porque no había una presencia que te lograra contener, acompañar, alimentar, nutrir. Traducción, no te ayudó a conectarte. Y por esta profunda desconexión, por este profundo dolor te desconectas, tratas de huir de tu dolor. Traducción, estás traumatizado y viene tu respuesta en términos de una forma de escape. Pero ¿qué hemos hecho en las meditaciones? Acompañarte. ¿Acompañarte cómo? Con una presencia amorosa, una presencia adulta, una presencia compasiva que eres tú mismo. Que en ocasiones, claro que una o un terapeuta te puede acompañar
con suficiente formación, pero de la misma intensidad, comprensión y compasión. Puede ser un libro, puede ser mindfulness, puede ser una amistad, puede ser lo que llaman un escuchar empático, puede ser un curso, un seminario, puede ser una formación de psicología budista o práctica. Así que en este zoom en este acercamiento, justamente diríamos que el sol en la cabeza, este brillo, esta estrella guía, como le llamamos, esta resiliencia o flexibilidad para recuperar tu estructura, o esta conexión amorosa, en este contexto uno la puede otorgar a sí mismo con este tipo de meditaciones. Pero algo que quiero traer aquí a colación es que este Y y este O de otros, los cuales hay una situación de dolor y por tanto tu estructura de identidad está profundamente dolida y como resultado de ese dolor tú tratas de huir de él. ¿Por qué? Porque te relaja trabajar, porque te relaja comprar, porque te relaja el gimnasio, porque te relajan 150 relaciones sexuales, porque te relaja pelearte, o de alguna manera te hace sentir bien, poner a la gente en su lugar. Todos estos escapes es una forma de huir de dolor. La pregunta es, ¿a qué costo? El costo de ser un humano orientado a la ejecución, task oriented. Ejecuta, haz. En 10 años puedes ascender. Endeúdate, cómprate un departamento de 60 metros. 20 años, paga por tu carrera. Consigue. La gente está desbaratada porque esa es su orientación. No tiene tiempo para nadie porque está tratando de encontrarse a sí mismo en sus logros profesionales. Está tratando adictamente de encontrarse en sus proezas, como Freud claramente lo vaticinaba, en una fase anal, en una fase oral, en donde es el resultado de lo que tú haces. Entonces nos tendemos a volver más materialistas, más utilitarios, y algo muy importante que vaticinaba Marx, que nos dividimos y nos alejamos de la naturaleza, nos alejamos de los demás seres humanos, nos alejamos de o nos separamos de nuestro trabajo y finalmente nos dividimos o separamos de nosotros mismos. Las 4 formas de volverse un extraño de uno mismo. ¿Y qué significa esto? Que vives absolutamente perseguido por ti mismo, huyendo de tu dolor. ¿Y qué pasa? Decía el Buda, cuando huyes de tu dolor, te conviertes o te personificas en ese dolor.
Así que tu tristeza, tu dolor, tienes que respetarlo. Tienes que vivir con él, respirarlo, mirarlo con respeto. Tienes que, como decía Trungpa Rinpoche, en términos de miedo, y miedo es simplemente miedo al dolor. Cuando tienes miedo, tienes que investigar por qué tienes miedo. Y una vez que descubres por qué tienes miedo, sabes que ese miedo no te va a dominar, porque cuando te domina, huyes de él. Y finalmente, te sobrepones al miedo, lo pisas y puedes sonreír. ¿Qué es el miedo? Es el miedo al dolor. Y como todos hemos tenido dolor, y porque, como menciona Gabor Maté, vivimos en una sociedad traumatizada, qué bueno que las mujeres trabajen, qué bueno que sean profesionistas, pero no es porque era la sociedad machista posguerra, de pronto les vino la igualdad de género. Necesitaban producir más, industrializar. ¿Y qué es lo que hicieron madres estresadas? No estoy diciendo que las mujeres pertenecen a la maternidad. Lo que estoy diciendo es que estamos volcados a mover la industria. Consuman. Cuando hay grandes crisis mundiales, salgan a comprar. ¿Qué sociedad es esa? Una donde los problemas del humano se resuelven saliendo a comprar. Así que ya tuvimos prácticamente en esta sociedad una experiencia traumatizada, y no nada más por la posguerra y los baby boomers, sino por una sociedad golpea niños desde el origen de la cultura judeocristiana o particularmente cristiana. Golpea, trauma niños, endereza niños. ¿Cuál era la educación hace 3 generaciones, 60 años? Pregúntenles cómo trataban a los niños en las escuelas, y era perfectamente legal. A veces de romperles los brazos a los niños, golpearlos físicamente, humillarlos verbalmente. Bueno, eso era como los buenos días. La humillación, violencia, porque el paradigma era ese. Tú vas a enderezar a la Y que está torcida, el otro. No es sorpresa que el mundo en su totalidad es un mundo adicto, donde los líderes son adictos, compran armas, hacen negocio con la salud de la gente, hacen negocio con sustancias legales. Las que más venden son las legales, imagínense, y las ilegales detrás, donde los niños están siendo medicados, donde la gente tiene más libertades que nunca y sin embargo está más insatisfecha, está más sola, pero no sola porque no se pueda relacionar. Como dice este documental sobre relaciones interpersonales en Netflix, diariamente hay 11 millones de matches, es decir, de coincidencias en Tinder. En otras palabras, en teoría, de los cerca de 50 millones de socios a nivel mundial, debería de haber entonces, debería de acabarse el mercado. 11 millones, bueno, pues ya en 5 días más o menos se acabaría Tinder. Pero, ¿qué decimos los humanos? ¿Qué le más? Otra vez. ¿Por qué? Porque es una forma de escape, es una forma de encontrarse.
Ya lo dijimos, no tuvimos una presencia madura y amorosa que nos haya sancionado, estructurado, ¿para qué? Para construir una integración de un quién mucho más funcional. Por lo que uno se acompaña a través de una presencia compasiva, y esto es a través de mirar tu dolor y decir, ¿qué me está diciendo el dolor? El dolor es algo respetable, decía Gampopa, siempre y cuando aprendas de él. No tiene nada sacro, especial o que te ayude el dolor. No, te ayuda y puede ser sumamente sabio si lo aprendes a escuchar. Te duele el alma, estás furioso, quieres aventar todo, quieres irte por otra dosis, pero en realidad lo que estás buscando en esa nueva relación, dosis, apuesta o situación de adicción, compras, trabajo, lo que estás buscando finalmente es huir de tu dolor. Así que cuando comienzas en este tipo de ideas y de ejercicios meditativos a acompañar tu dolor, es muy interesante, vas a fungir de tu presencia compasiva. Y eso es sumamente sanador. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para reconocer la esencia de estar consciente, la naturaleza de la mente, la expresión natural humana, el sentido o su lugar. Pero no ese sentido como se vende estos cursos de superación personal y a veces la vulgarización de buscar el sentido a tu vida. Jaladas. Despega el avión y el 95% del tiempo se sale de la ruta. Y qué increíble que aterrice todo el tiempo. Ay, bueno, esa sí es frase del ouch, no del dolor, no del coach. Es decir, del ouch de las cosas que dicen. Sonríe, supérate. Estamos diseñados para reprogramar el lenguaje de nuestro cuerpo. Sí, pero se vende algo así como la medida de tu éxito es hacer negocios, cambiarle la vida a la gente en un estadio brincando como Anthony Robbins, ¿no? Como programadores, hipnotistas, neurolingüistas. Es muy pobre verlo desde esa perspectiva. Y todavía le pones física cuántica, bueno, pues entonces ya estamos verdaderamente estafando. Es más simple de lo que parece. Tenemos que básicamente fungir de esa presencia madura cuando está el dolor. Sí, es parte de la existencia el cambio. Sí, es parte de la existencia el dolor. Pero cuando aprendes a ser tu propia presencia, cuando aprendes a ser aquella persona amorosa y madura que te acompaña a ti mismo, vas a aprender extraordinariamente de tu propio dolor, de tu propia historia. Y en verdad no tienes que poner de allí un local de superación personal. No tienes que decir, y yo era un inútil y después, tú puedes. Y llegaron los maletines con dólares. Pues no sé, ¿verdad? Si conozcan a, ¿cómo se llama? No a el que entrevistó al Chapo, John Penn. Y John Penn y la actriz mexicana
del Castillo, Kate del Castillo. Igual si en una de esas llegan los maletines, pero ese no es el objetivo. No es ser un gritón eufórico que yo lo hice porque creí en mí y nadie me aceptaba y yo lo logré. Por favor, es algo mucho más amoroso que esta bola de paupérrimos referentes de pobreza y riqueza, de infamia a fama, de no reconocimiento a admiración, de que tienes que ser famoso, como hoy en día los millennials están ansiosos de que no van a ser famosos. Es preocupante el narcisismo de las redes sociales. Es preocupante si somos muy honestos. Digo, está bien tomarte una foto de vez en cuando, pero no todos los días. En verdad, we don't care. Hasta ahora estoy enferma, se me acaba de romper esto. Llegué de viaje e hice esto. Y de pronto en verdad es todo el tiempo estarte afirmando. ¿Y saben qué traen estas personas? Una terrible ansiedad de ser aceptados. Digo, está bien, compartes, idealmente tus amigos, puede ser divertido, un medio de comunicación, medio de difusión, pero sí es preocupante tanta patología. Es preocupante que creas que tus amigos de las redes sociales son tus amigos. ¿Cuántas veces no han puesto elegías o palabras últimas en el perfil de la persona que murió? Que te vaya bien, hermanita. No manchen, o sea, qué clase de amistad, así que qué amiguitos, ¿no? Ni son amigos, ni son gente que te lleve a una conexión. Y por eso crea comportamientos compulsivos en las redes. Gente ya tipificada como enfermos en redes sociales. Bueno, vamos a hacer una pausa, un par de minutos, y de allí vamos a entrar a esta meditación guiada. Vamos a hablar del dolor y la tristeza, y luego vamos a hacer la meditación. Entonces, un par de minutos que... Bien, vamos a continuar, y esta meditación guiada es una donde vamos a hablar brevemente de estas frases que vamos a repetir, tener para esta meditación. Luego pueden compartirla en el foro de Centro Himalaya, si gustan. Es decir, si no se ha tomado el seminario, pues no van a entender, pero respeto ese dolor. Es importante, como ya argumentamos, respetar el dolor. El dolor te está diciendo algo. Está allí. Te está diciendo, huye. Te está diciendo, desconéctate otra vez, disóciate otra vez. Te va a decir, compensa, alivia tu dolor, no importa el costo. Pero tienes que respetarlo. Puede ser una fuente de sabiduría importante. ¿Cuál? No tiene nada de místico, sino todo pasa por algo y aprendí la lección, que es como un culto al ego, la narrativa, y en eso a mí me mandaron la prueba. No, te está dando un mensaje muy contundente. Te está ofreciendo la oportunidad de ser tu propia presencia amorosa, y ese dolor te puede ayudar a conectarte. Respeto ese cambio. Es la naturaleza de la luna que ya hablamos.
Respeto la tristeza y eso es muy importante. No podemos ser un jerk, un estúpido, pensando que porque somos budistas tántricos o porque conocemos a Rinpoche y yo las emociones no las siento, no voy a estar triste. Claro que puedes, es más, debes estar triste cuando se amerite. ¿Sí? Trastornos, por ejemplo, depresivos, trastornos de suicidio, eso ya ese es un trastorno como parte de un escape que se vuelve un síntoma. Aquí estamos hablando de la estructura, no de un cuadro depresivo, que es como muchas de las otras sintomatologías que hemos hablado. Así que respeto la tristeza, es el genuino corazón de la tristeza. Estoy triste porque todas mis relaciones van a morir, porque voy a ver mi muerte, o por lo menos he meditado figurativamente en ella, y sé que no hay algo que pueda hacer para evitarlo. Sé que tampoco vengo a dejar huella en los demás, ni a ver a los nietos cambiar dientes necesariamente. Claro que eso puede ser bonito, pero no es el raison d'être, no es la razón de existir. No lo es. La razón de la existencia, como lo vamos a ver en el seminario de encontrar significado en la vida, que es el que sigue, tiene allí otro nombre. Conectados a una historia amorosa. Bueno, es hasta julio. Bueno, conectados a una historia amorosa, llenar de compasión nuestra identidad en el tiempo. Así que respetamos esa tristeza porque es la genuina condición de la luna. La luna es el cambio, la luna es la dependencia. Ahora, ¿está mal depender? Para ya no, que no te rompan el corazón, mejor rómpele la cara a la gente. Claro que no. Entonces no voy a tener relaciones para no sufrir, ya está sufriendo. Entonces, mejor me mato ahora para no tener sufrimiento en el futuro. Ya vas a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque el aspecto dinámico de la mente siempre es dinámico. Y si creas que el yo se vuelve el agente de destrucción, la Y se vuelve agente de destrucción del yo y del otro, vas a estar atrapado en la misma situación vez tras vez tras vez. Respeto la existencia. ¿Qué es la existencia? También está la muerte, también está la vejez, también está no estar en control. Lo respetas. Namavada, dice el budismo, te inclinas, como la meditación que hicimos en el seminario anterior, de que te inclinabas ante aquellos que habías herido, traicionado, lastimado, abandonado. Respeto la dignidad de la experiencia, toda experiencia es digna. Respeto a todos los seres sensibles cuya naturaleza es el dolor. ¿Por qué? Porque nacen sin tener esa estructura de conexión hacia sí mismos. Porque nacemos frágiles. Porque nuestra naturaleza es el cambio y por ende es la tristeza. Ay, qué bien, sí, se murió mi familiar y ya, ¿qué creen? Ya se murió el hermano. Y claro que no, digo, si no estamos esquizofrénicos. Qué bueno que duela. Ay, todo es luz rosa o morada pues no nada más suena incoherente, suena artificial. Claro que nos duele y eso nos conecta a nuestra salud mental innata. ¿Por qué? Porque si estás, ay, qué bien, no me duele, básicamente estás desconectado y te has personificado en el dolor.
Estás suprimiendo esas experiencias genuinas. Al comprender el genuino corazón de la tristeza, me acerco a despertar más. Me acerco, faltó una A. Esta ya es la típica, mandan 15 fotos. Al comprender el genuino corazón de la tristeza, me acerco a despertar más, me acerco a amarme más y a vislumbrar mejor la soledad compasiva. ¿Por qué? Porque es tu genuina condición, es la genuina condición de la existencia. Es la unificación perfecta de Chita y Chaita en esta metáfora. No es el matrimonio del sol y la luna, no son estas cosas. Es simplemente una metáfora. Porque cuando entras en el dolor y en la tristeza, es cuando más puedes ver la genuina condición de las cosas, como decía Leonard Cohen, a través de las cuarteaduras a uno se le permite ver la luz. It is through the cracks that we see the light. Al comprender el genuino corazón de la tristeza, me reconozco en la esencia, estar consciente. Esta es la esencia. Chita. Así que cuando reconoces, y volvemos a la frase inicial, cuando todo se derrumba, recuerda que siempre está el terreno. Al comprender el genuino corazón de la tristeza, me reconozco en la naturaleza de acompañarme plenamente. Así que en este genuino corazón de la tristeza, donde ya nos vimos en el pasado, en la imaginación, en el futuro, en la imaginación, en el presente, en la imaginación de nosotros mismos, vemos nuestra constitución frágil, dependiente, impermanente y donde nuestra naturaleza es esto, una co-construcción amorosa y que la conexión a nosotros mismos, como dice el budismo, depende enteramente de la conexión hacia los demás. Al comprender el genuino corazón de la tristeza, me acepto en la expresión perfecta de la mente. Sonreír a la tristeza. ¿Qué es eso? Encontrar en la tristeza, en la pérdida, que no es si va a suceder, sino cuándo y cómo. Y qué bueno que suceda, porque es allí donde miramos esta naturaleza atemporal consciente y que en esa aparente contradicción de buscar refugio e identidad en otros, cuando se derrumbe el otro y el yo, que nos constituye en la construcción de nosotros, es allí donde yace el Dharmakaya o el estar consciente. Y que por eso el budismo dice, no es contradictorio tener compasión hacia los seres y comprender que no hay nada en absoluto que temer. Pero para romper genuina y no como forma de huida o supresión o exacerbación, lo que necesitamos es vivir, estar conscientes de ese genuino corazón de la tristeza, con la luna en el corazón y simultáneamente con el sol en la cabeza. Bien, así que vamos a hacer la práctica.
Este es un ejercicio breve de respiración. Simplemente ponemos el dedo pulgar, primera falange del dedo anular. Podemos cerrar los puños con las palmas hacia abajo, es decir, no hacia arriba. Respiramos profundamente. Sacamos el aire 3 veces. Y ahora ya simplemente ponemos las manos, nuestras piernas con la espalda recta. Y brevemente nos concentramos en la respiración. Vemos como el aire llena de energía todo nuestro cuerpo, no nada más de oxígeno. Exhalamos lentamente. Inhalamos. Exhalamos. Y mientras mantenemos conciencia de inhalar y exhalar, notamos la fragilidad del presente. ¿Cuál es esa fragilidad? Que todo está cambiando. Lo notamos por los sonidos, lo notamos por las sensaciones corporales, lo notamos por el nuevo aire que entra a nuestro cuerpo y el que sale. Y en este estado de relajación, brevemente imaginamos nuestra vida hacia el pasado, que en algún momento fuimos concebidos y nos alojamos en el vientre materno y allí nos desarrollamos. Al nacer, creamos una necesidad de ser amados para también amarnos a nosotros. Y aunque nuestra experiencia de vida está muy lejos de ser perfecta, con nuestra meditación nos estamos acompañando mientras pasamos de la niñez a la prepubescencia. Pueden llegar imágenes en este momento de nuestra vida que miramos con compasión, con amor. No que hayan sido agradables o perfectas, sino que nos miramos en esa línea de tiempo de manera amorosa. No nos quedamos estancados en un solo momento. Dejamos que las imágenes fluyan. Y aunque nuestra adolescencia, edad adulta temprana, no haya sido perfecta o hayamos tenido excelentes decisiones, todos estos procesos
mientras somos testigos de ellos, nos llevan a esta presencia amorosa. Pasamos por la edad adulta en la que estamos, a la línea del tiempo en el presente, donde nos vemos meditando, frágiles, vivos, sin estar en control, sin ser perfectos, con muchas formas aprendidas de haber escapado a nuestros temores y dolores. Y en esta línea del tiempo, en este cuerpo imaginario que ya hemos meditado antes, nos vemos en el presente y miramos desde lo lejos al futuro y vemos ese día después de haber fallecido. Y miramos la línea de tiempo desde la concepción hasta un día después de nuestra muerte. Miramos nuestra persona, frágil, pero completa, con dignidad, con integridad, con anhelo de comprender, de amar y de estar conectado a sí mismo y a todo lo demás. No nada más nos miramos ahora en el presente, sino que miramos nuestra vida completa en esta línea desde la concepción hasta nuestra muerte, hasta el día después, como algo natural, como un proceso perfecto, un proceso lleno de dignidad y de presencia, donde vemos a nuestra tristeza y dolor como algo sabio, donde estamos estructurados para aprender y, según la tradición budista, para despertar. El genuino corazón de la tristeza está en nuestros vínculos. El genuino corazón de la tristeza está en nuestra existencia. El genuino corazón de la tristeza está en el ir y venir de la respiración, está en todo encuentro y en toda separación, está mientras comemos, dormimos, soñamos, reímos. Y aunque la genuina condición de la existencia sea el cambio, la compasión estriba en comprender amorosamente la realidad. Miramos la línea de tiempo, miramos la amorosa concepción de la que nacimos y miramos la amorosa muerte de la que partiremos. Y en el camino las pequeñas muertes que nos esperan, que son la sabiduría en sí,
que el que se oscurezca temporalmente la luna es parte de la naturaleza consciente, atemporal, llena de sabiduría, amor y compasión. Mirando esta línea de tiempo, pensamos: respeto ese dolor, respeto ese cambio, respeto la tristeza, respeto la existencia, respeto mi tristeza, respeto la dignidad de la experiencia, respeto a todos los seres sensibles cuya naturaleza es el dolor, la fragilidad, el cambio, es la tristeza. Al comprender el genuino corazón de la tristeza, me acerco a despertar más. Me acerco a amarme más y a vislumbrar mejor la soledad compasiva. Al comprender el genuino corazón de la tristeza, me reconozco en la esencia, estar consciente. Al comprender el genuino corazón de la tristeza, me reconozco en la naturaleza de acompañarme plenamente. Al comprender el genuino corazón de la tristeza, me acepto en la expresión perfecta de la mente. Sonreír a la tristeza. Respiramos. Observamos la línea completa del tiempo. Observamos el sentido perfecto de estar aquí sentados. El sentido perfecto de haber nacido. El sentido perfecto de despedirnos de todo a quien y a cuánto hayamos conocido. Y finalmente despedirnos de nuestro cuerpo. Porque descubrimos que al despedirnos acompañamos la totalidad de nuestra naturaleza, que es estar consciente, que es nunca estar separado, de darnos cuenta que no caemos, que no perdemos, sino que una vez que aceptamos el cambio, las posibilidades, estamos acompañados de nuestra genuina naturaleza.
A toda esta línea de tiempo le damos amor, compasión, comprensión, sentido. Y siempre vamos a entender que no somos la línea del tiempo. Somos aquello que está consciente, amorosamente, de ese embrión, de ese cadáver y de toda conexión que hayamos establecido. Bien, vamos a concluir esta cuarta y última sesión del genuino corazón de la tristeza con varias reflexiones que son importantes en términos de un seguimiento y una comprensión fundamentalmente amorosa, compasiva. La compasión no está en que todo tenga que salir como esperamos o en la frustración de que las cosas no resulten, sino en comprender las posibilidades del cambio y poder darnos cuenta de que tanto la parte lineal de nuestra experiencia nos compone, como también la parte que comprende la atemporalidad o el estado de no referencialidad. Cerrando la frase, este seminario con la frase de Trungpa Rinpoche que decía: el problema es que te estás cayendo y no tienes un paracaídas en la espalda. La buena noticia es que no hay piso.